Hola, buenas tardes a todos. Me imagino que ya funcionará, ¿verdad? Creo que la compañera me está activando el módulo para que todos podáis escucharnos. Buenas tardes, bienvenidos. Muchas gracias por estar con nosotros en una conferencia nueva de CEUPE. En este caso trataremos las diferencias entre la nutrición clínica y la nutrición deportiva. Quiero daros una visión un poco real de lo que ocurre en el sector a día de hoy en este campo. Entonces vamos a hablar de casos prácticos, es decir, quiero que en esta conferencia aprendáis un poco la realidad del mercado. Antes de nada, comentaros un poco la dinámica de cómo vamos a funcionar. Me gustaría que participarais en la medida en la que vosotros consideréis. A mí me encanta que lo hagáis porque al final de la conferencia, bueno, tendremos un pequeño turno de preguntas en el que me gustaría que participaseis y aprovechéis que estoy aquí delante para poder resolveros todas esas dudas. Y nada, simplemente comentaros que en la ciudad donde yo estoy residiendo ahora mismo estamos en alerta roja por climatología. Entonces he tenido a lo largo del día varios cortes de luz. Os lo comento simplemente para que, bueno, estéis avisados en el caso de que en cualquier momento se pueda apagar el dispositivo o tengamos un poco fallos de conexión y quizás se pueda perder mi sonido o el audio o la imagen. Bueno, pues que me perdonéis si eso ocurre porque intentaré solventarlo en la medida de lo que pueda y que esté en mis manos y enseguida nos pondremos a ello en cuanto pase el corte si ocurriera. ¿De acuerdo? Muy bien. Como os decía, vamos a tratar la nutrición colectiva y la nutrición clínica. Entonces vamos a explicar un poco qué son estos dos aspectos de una manera un poco más específica. A ver, configuro esto. Perfecto. Bueno, vamos a ver un pequeño índice. En él vamos a tratar pues, las diferencias, como os digo, entre unos y otros. Hablaremos sobre si la nutrición colectiva se puede entender bien de una manera empresarial, es decir, como un negocio, o realmente se preocupa por la salud de los colectivos, es decir, en este caso de los pacientes, que es lo que consideraríamos dentro del ámbito de salud. Hablaremos de la restauración colectiva como tal, como parte activa, es decir, la ejecución de esa nutrición colectiva, lo que es un programa de salud, cómo debe de desarrollarse y, bueno, una breve conclusión sobre los aspectos más importantes que yo considero en este campo. Bien, la nutrición tiene como objetivo prioritario mejorar la salud del paciente en cualquiera de sus facetas. Esto es básico porque, a pesar de que todo el mundo se alimenta, no todo el mundo utiliza la nutrición como una terapia. Es decir, cuando nosotros acudimos al médico, intentamos adecuar el tratamiento nutricional en función de las cualidades que tiene esa persona. Es decir, para que con los alimentos que ingiera obtenga la salud óptima. Es decir, la que más pueda considerarse dentro de sus características. Bien, este es el objetivo primordial de la nutrición. Sin embargo, podemos distinguir varias ramas. Principalmente la nutrición clínica, por otro lado, en el caso opuesto sería la colectiva, que luego veremos las diferencias, y un poco entre medias de ellas está la nutrición deportiva. Así, grosso modo, lo que podemos valorar es que la nutrición clínica va enfocada de manera particular, es decir, se enfoca directamente sobre un paciente, y la nutrición colectiva, como bien dice su propio nombre, pues va en un grupo de personas. Luego veremos qué características deben de tener estos grupos, pero como veis, la nutrición deportiva puede enfocarse un poco a ambos casos. Pongamos un ejemplo práctico. Obviamente, entiendo que todo el mundo conoce a Rafa Nadal, que es un tenista muy famoso mundialmente. Ese tenista tiene una persona que, a través de la nutrición, adecua ese tratamiento o esa terapia nutricional a través de la elección de alimentos enfocada a conseguir su máximo rendimiento. Sin embargo, si hablamos de colectivos, en este caso en nutrición deportiva, podemos hablar de equipos de fútbol o de rugby, es decir, un equipo de fútbol como pueda ser el Real Madrid, tiene un nutricionista encargado de favorecer las características del grupo. Sin embargo, de manera particular, puede tratar a cada uno de ellos. Por eso os digo que la nutrición deportiva hila un poco en una fila línea entre un aspecto y otro. Vale, para entender esto, debemos hablar en primer lugar, de lo que es la dietética. En sí misma es la propiedad de combinar alimentos para conseguir el estado de salud óptimo. Es decir, va enfocado a que las características fisiológicas, psicológicas y socioculturales principalmente del individuo se vean satisfechas mediante la elección de alimentos. ¿Qué quiere decir aquí? Bien, eh, luego veremos que en algunos colectivos hay peculiaridades, como cuál, pues por ejemplo,
En países latinoamericanos, que sé que hay muchas personas que nos están viendo que son latinoamericanas, tienen unas características peculiares, sobre todo a la hora de elegir alimentos. Es decir, tienen un consumo de hidratos de carbono más elevados, por ejemplo, o un consumo de verduras más reducido dentro de su pirámide nutricional. En fin, luego vamos a ver algunos ejemplos más concretos. Esto que indica que determinadas poblaciones tienen unas características fisiológicas diferentes a otros grupos. Entonces, mediante la dietética, lo que haremos será lograr que la combinación de alimentos que tengamos en ese momento de disponibilidad consigamos, mediante su elaboración en conjunto, un menú, es decir, lo que llamaríamos una comida principal, que se le conoce como menú dentro de los términos adecuados, cumpla las funciones necesarias para que ese perfil o esa persona, ese paciente, tenga la nutrición que va buscando. Dentro de la nutrición también podemos, por un lado tenemos la dietética, que como hemos dicho es la combinación de elementos, es decir, el estudio de cómo combinarlos para conseguir un beneficio. Y por otro lado tenemos la nutrición, que es la ciencia que estudia los requerimientos alimentarios del ser humano a lo largo de toda su vida. En este caso valoraremos, por ejemplo, las etapas de crecimiento, las etapas de mantenimiento y las etapas de reparación. En este caso creo que están muy diferenciadas. Las etapas de crecimiento serían las primeras etapas de la vida, en las que a medida que la persona avanza o el individuo va creciendo, vamos a necesitar adecuar la alimentación que tenemos en función de la actividad que tengamos, ¿vale? Y también de las características personales de manera individual. En este caso estamos hablando siempre de características individuales, nada colectivo. En el caso del mantenimiento sería la etapa en la que hay una edad adulta, es decir, pues digamos desde los 18 aproximadamente hasta los 55 o 60, que consideraríamos que es un individuo en una edad adecuada adulta, sin particularidades médicas, es decir, sin patologías, por lo tanto su estado de salud debe de ser o entenderse como bueno. Y luego tendríamos la faceta de reparación, que es a partir de esa edad ya madura, en la que el paciente requiere determinadas cuestiones a nivel alimentario que le van a ayudar a conseguir ese estado de salud óptimo que quizá ha ido perdiendo y necesita recuperar. Puede ser una anemia, bien por algún tipo de enfermedad, por, no sé, un exceso de peso debido a la actividad sedentaria, por ejemplo. Es decir, determinadas cuestiones que la nutrición nos va a ayudar a conseguir. Bien, dentro de esta ciencia debemos de tener constancia de cuáles son los elementos base. Para ello son los alimentos. Es decir, ¿qué entendemos como tal? Pues toda sustancia o producto que podemos utilizar dentro de las funciones de alimentación. En este caso combinaríamos tanto nutrición como dietética. ¿Ok? La base de todo ello son los nutrientes, es decir, de qué se componen los alimentos. Los macronutrientes, que serían los tres principales, son hidratos de carbono, proteínas y grasas. Hablamos de macro porque digamos los que son los que están más presentes dentro de los alimentos. Sin embargo, podremos también nombrar los micronutrientes si nos referiríamos a sales minerales, por ejemplo, como el hierro, el potasio, el sodio, etcétera, o bien las vitaminas. ¿De acuerdo? También son nutrientes porque son básicos para nutrir al cuerpo, es decir, los necesitamos para poder avanzar, pero los que aportan realmente el grosso de la alimentación son los macro, es decir, hidratos de carbono, proteínas y grasas. Bajo en la diapositiva podemos ver, digamos, la energía que aporta cada uno de ellos. Se llaman kilocalorías porque en realidad lo que aportan son calorías, es decir, aportan calor, es lo que nuestro cuerpo intenta gastar o consume en forma calórica, en forma de energía calorífica, para que nuestro organismo genere las funciones necesarias, es decir, hacer la digestión, moverse, pensar, respirar, todo eso conlleva una energía y se obtiene a través de los nutrientes, ¿vale? Los hidratos de carbono y las proteínas aportan 4 calorías por gramo, las grasas aportarían 9 y los gramos de alcohol aportarían 7. En este caso debemos comentar que las calorías aportadas por el alcohol son calorías vacías, es decir, no aportan absolutamente ningún tipo de vitamina ni de ningún otro micronutriente, por lo tanto solamente aportan energía calórica. Bueno, la nutrición colectiva. ¿Qué tiene de particular o cómo podemos definirla grosso modo? Pues a diferencia de la nutrición clínica, aquí lo que se valora es la opción que mejor o que más favorece a todo el grupo. Se obvian las particularidades. Esto significa que en el caso de que estemos tratando un grupo extenso, deberemos de tener en cuenta la gran mayoría
sin adentrarnos en patologías. Normalmente cuando hablamos de patologías siempre hago referencia a enfermedades o peculiaridades clínicas, ¿vale? Siempre a nivel de salud. Generalmente veréis que los grupos presentan aspectos en común que los hace homogéneos en una visión macroscópica del mismo. ¿Qué entendemos por macroscópica? Pues vamos a verlo. Una visión macroscópica de un grupo, por ejemplo, podríamos entender lo que son centros escolares. Son aspectos que los hacen comunes, a pesar de que dentro de un centro escolar podemos encontrar muchísimas diferencias. No es lo mismo un alumno que tiene 12 años que un alumno que tiene 6. Lógicamente sus requerimientos nutricionales son diferentes, pero igualmente tienen aspectos comunes, como por ejemplo que son alumnos en crecimiento, es decir, ambos están en una fase todavía de predesarrollo, tienen requerimientos de nutrientes similares, es decir, requieren una determinada concentración de vitamina A, B o la que sea, en unas características diferentes a las de las personas adultas. Suelen tener gustos o aversiones. Aversiones es cuando una persona rechaza algún tipo de alimento similares. Es decir, normalmente los infantes o los niños de primaria suelen rechazar casi de manera inmediata el pescado y las verduras. ¿Por qué? Pues no hay un condicionante como tal, entendemos que es más cultural que otra cosa, pero sí que es verdad que está demostrado, por lo menos hablo a nivel español, luego podéis comentar en el tema de la parte en la que hablaremos en el chat, si ocurre lo mismo en vuestros países o no, y así me dais también una visión un poco más general de este aspecto. Entonces, lo que os decía, una visión macroscópica del grupo sería, por ejemplo, que el pescado y las verduras pues, pueden no gustar, que tienen una alta actividad física, es decir, son los niños de por sí son personas inquietas, que tienen mucha actividad física, están en constante movimiento y por lo tanto necesitan altos niveles de hidratos de carbono para tener energía inmediata. Y como característica de los centros escolares podríamos encontrar también que es una comida fuera del hogar. Con esto quiere decir que tenemos que tener en cuenta lo que se consume también en el hogar. Es decir, pensar que la alimentación es un conjunto de todo lo que se toma o que se ingiere a lo largo del día. Por lo tanto, cuando valoramos las comidas, debe de hacerse en conjunto diario. Es decir, yo no puedo, si quiero valorar la opción de un comedor escolar, de que los niños van a tomar pescado por la mañana y necesitan tomar otro tipo de nutrientes que el pescado, por ejemplo, a lo mejor no aporta, debería de añadirlo en la cena o contemplar que lo puedan tomar fuera, ¿vale? Es un aspecto a lo que me quiero referir con lo de comida fuera del hogar. Otra visión macroscópica de un grupo diferente podrían ser los centros de mayores. ¿Qué tienen en común? Bueno, que la comida tradicional no procesada es principalmente lo que más les gusta, es decir, las personas mayores, probablemente los que somos de una edad más jóvenes, entendamos que las hamburguesas a lo mejor entran dentro de nuestro coloquio o las pizzas dentro de nuestra alimentación más o menos coloquial, que pueda ser mejor o peor, pero bueno, la entendemos como habitual. Sin embargo, a una persona de una edad avanzada, alrededor de 70, 80 años, incluso más mayores, seguramente no contemple estas alternativas como alimentación diaria. Ellos están basados, por lo menos hablo de las personas que yo conozco y con las que he tenido trato aquí en España como pacientes, y es que pasaron la guerra civil, por lo tanto están acostumbrados a platos de cuchara, a platos hechos a base de legumbres, por ejemplo, que tienen un alto valor nutricional, sin embargo son muy económicos, poco laboriosos, etcétera. Entonces, bueno, pues eso podría ser una clave de este grupo. Gusto por alimentos de sabor suave, es decir, los alimentos picantes o los excesos, por ejemplo, en determinados sabores como el tabasco o el wasabi, son quizás sabores que las personas de avanzada edad pues rechazan de inmediato. Tienen nutrición deficiente o podemos considerar que en un centro de mayores hay una nutrición deficiente. ¿Por qué? Porque muchas personas mayores pues tienen problemas digestivos, no comen adecuadamente, necesitan a lo mejor cierta atención a la hora de alimentarse y al estar en un comedor colectivo pues no la reciben, etcétera. Dietas de fácil masticación, es decir, como hablábamos, las personas mayores pues pueden tener problemas a la hora de masticar y eso generarles pues una pequeña dificultad a la hora de tomar ciertos alimentos o que las carnes, a lo mejor un filete pueda generarle que se le hace bola a la hora de tragar y no sea capaz de asumir esa ingesta. Tienen una baja actividad física, normalmente por dolores o por incapacidades, y además tienen medicación, es decir, debemos de valorar en este grupo
que pueda haber interacción con determinados nutrientes y medicación que estén tomando, o que sean buenos unos alimentos para un grupo y no para otro. Por ejemplo, el caso de las personas diabéticas, que deberían de controlar los azúcares simples. Sin embargo, una persona que no tiene sobrepeso y tiene una alimentación adecuada podría permitírselo de manera más habitual. Vamos a ver visiones macroscópicas más grandes. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de grupos, o en este caso de nutrición colectiva, no siempre nos estamos refiriendo a aspectos pequeños. Se puede hablar, grosso modo, de grupos muy amplios, como vamos a ver ahora. Por ejemplo, ampliamos ese rango y vamos a ver una visión macroscópica del grupo España. ¿Qué podemos valorar aquí a nivel nutricional? Que tiene un abuso de proteínas en la dieta, por ejemplo, es decir, aquí todo el mundo entiende que hay que comer carne y pescado por la mañana y por la noche, por ejemplo, o a pesar de que hagamos 5 comidas, pues siempre se abusa de este tipo de macronutriente en la dieta. También hay una parte aceptada en cuanto a uso del vino o de la cerveza en las comidas. Esto es sobre todo a nivel, no sé cómo decirlo, eh, es costumbrista, entonces viene mucho a nivel social ese punto de aceptación. Sin embargo, esta opción no es buena a nivel de salud, pero sin embargo hay que contemplarla cuando hablamos de una visión macroscópica del grupo español. Tenemos una amplia riqueza gastronómica, es cierto, debido a la situación climática que tenemos, pues disponemos de pescado en las zonas nortes, por ejemplo, se abusa de los fritos en la zona sur, el Levante se aprovecha sobre todo los guisos de legumbres, etcétera. Igual que en las partes de Castilla, bueno, pues esa opción de riqueza gastronómica también nos permite a la hora de elaborar los menús tener esas peculiaridades dependiendo de la zona en la que estemos. Y tenemos tendencia al sedentarismo, en parte por la actividad empresarial que normalmente suele llevar la gente, que suelen ser actividades sedentarias, de estar sentados determinadas horas frente a un ordenador, y eso evita pues tener esa quema de energía, ¿vale? Un grupo más amplio todavía, podríamos hablar del grupo latinoamericano, como hablábamos antes. Ya os he dicho que en base a mi criterio creo que tienen un abuso de hidratos de carbono en la dieta. Normalmente se toman pues mucho maíz, mucho arroz, patata sobre todo. Tienen consumos diarios de zumos y verduras, o sea, de zumos y frutas, perdón, en su dieta de manera habitual. Es decir, lo veo porque en los ejercicios que me mandáis, sobre todo en las valoraciones nutricionales de los pacientes, veo que es una opción que básicamente todos los alumnos que son latinoamericanos utilizan en sus registros. Entonces, bueno, también me he basado un poco en eso a la hora de indicarlo. Hay escasez de verduras en la dieta. Ahora veremos un poco qué opciones deben de tener la nutrición colectiva, o cómo vamos a basar qué conocimientos son los adecuados para hablar en nutrición de grupo. Y hay una alta prevalencia de diabetes. Esto es un poco consecuencia del abuso de hidratos de carbono, es decir, hay datos de que la diabetes es mayor, por ejemplo, en zonas como el norte de África y Latinoamérica, precisamente por eso, porque se consumen muchas harinas. Bueno, en definitiva, ¿dónde podríamos encontrar entonces lo que es nutrición colectiva? Bien, la respuesta es en todos lados. Simplemente necesitamos un criterio común para poder unificarlos y tratarlos como pacientes de una nutrición grupal. En este caso, para poder ofrecer menús generalistas, lógicamente, es decir, que puedan favorecer la salud de la mayor parte del grupo, como os decía. Vamos a ver en qué se diferencia con la nutrición clínica. Antes, al principio de la charla, os he indicado que la principal es que, en este caso, la nutrición clínica sería más específica, es decir, trataríamos a un paciente particular, y la nutrición colectiva iría enfocada a grupos. Bien, una de las primeras, o por no decir la primera, es que está fundamentada en legislación, la nutrición colectiva hablo, ¿eh? Debe adaptarse a las leyes del país o a comunidades autónomas en su defecto. Es decir, está regida por normas que la nutrición colectiva no tiene, de manera obligatoria legal, hablamos, ¿eh? Además, para la nutrición colectiva se ofrecen también determinadas normas o recomendaciones, entre comillas, ofrecidas por organismos como la OMS, que es la Organización Mundial para la Salud. Y también hay que atender a las recomendaciones de los centros donde se imparte. ¿Esto a qué se refiere? Pues lo que hablábamos antes de la visión macroscópica. No será la misma las recomendaciones que pueda impartir un médico en un centro de mayores que un nutricionista en un centro de escolares.
Entonces debemos de atender a las recomendaciones de profesionales para hacer la nutrición en función del grupo que estamos tratando. Además, al impartirse a nivel colectivo, debemos de valorar aspectos que no son nutricionales, pero que sí que entran dentro de lo que es nutrición colectiva. En este caso, el primero de todos sería el sistema PPCC. Ya hablé en una conferencia anterior sobre lo que significa el sistema PPCC y os invito a echarle un vistazo si os interesa este tema, porque creo que os va a dar una visión un poco más completa de este campo, dado que es un aspecto muy general y necesita adentrarse un poquito más para que entendáis bien el concepto. El sistema APPCC, para los que no lo conozcan, es el análisis de peligros y puntos de control crítico, es decir, aspectos que al hacerse a granel, por así decirlo, requieren una atención especial para no generar alertas de sanidad, ¿vale? Para no generar problemas de salud pública. Actualmente en España estamos, por desgracia, viendo constantemente en las noticias que han salido pues avisos de que hay alertas por, sobre todo, listeriosis. Ha habido varios casos, hay personas que han fallecido, entonces para que veáis la importancia que tiene la restauración colectiva. En este caso hablamos de cerca de 300 afectados, cuando la nutrición clínica, evidentemente para la persona que la sufre, es lo más importante porque le afecta directamente, pero a nivel de números estadísticos no es lo mismo que afecte a una familia que puedan ser 4, 5 o 6 miembros que afecte a un colectivo de 300. Entonces el daño es mucho mayor. Y aquí lo que se trata, como decíamos, es de favorecer esa salud óptima en el grupo. ¿Vale? Dentro del plan de limpieza también tendremos que tener cuenta, cuando hablamos de nutrición colectiva, porque al ejercerse en centros donde se hace cocina para muchas personas, los parámetros de limpieza y de higiene deben de ser mucho más elevados que los que podamos tener en casa. Aquí ya no se trata de que una persona considere que está limpio o no, porque esa visión al final resulta ser muy subjetiva, sino que la ley nos obliga a trabajar ese punto de higiene en función de unos parámetros. Es decir, que a la hora de pasar un bastoncillo de laboratorio por una superficie, cuando se haga un cultivo sobre las bacterias recogidas, pues debe de dar un criterio de higiene avalado en normas, como os decía antes, del país. En el caso de España, pues por ejemplo, en el reglamento 2073, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, bueno, pues hay que tener aspectos que no son nutricionales, pero que sin embargo sí que influyen. En este caso también podríamos hablar, por ejemplo, del plan de proveedores. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de nutrición clínica, hablamos de que las personas acuden a supermercados o centros de compra de consumidor final. Sin embargo, en la nutrición colectiva hablamos de proveedores. ¿Por qué? Porque se acude a compras grandes. Es decir, un restaurante no puede acudir a un supermercado, o no debe, a pesar de que ocurra tristemente, no puede acudir a un supermercado a hacer la compra de sus víveres para satisfacer a sus comensales. ¿Por qué? Pues porque en el caso de haber una alerta alimentaria, imaginaros que ocurre en un supermercado X y el supermercado lo que hace es retirar todos los productos y ya está. Entonces, simplemente se sentirían afectados las personas que se lo hayan podido llevar a su casa, que como os digo, suelen ser pocas unidades. Sin embargo, si yo lo distribuyo para un evento, para un cumpleaños en el que acuden 60 personas, o para una cena de empresa, o eventos de cualquier tipo en el que hay muchísima gente, pues obviamente la afectación puede ser mayor y por tanto deben de hacerse y cumplir unos requerimientos específicos en el plan de proveedores. De esto también hablé en la conferencia sobre trazabilidad, por si queréis echarle un vistazo. Bueno, estos dos aspectos están un poco más extendidos en esas dos conferencias. Luego hablamos de la disponibilidad de alimentos, es decir, la cercanía. ¿Por qué? Trataremos de tener siempre, en función de la medida de lo posible, alimentos que estén en la zona para poder tener mayor control sobre ellos. Es decir, yo puedo controlar, en el caso de que consumamos en España, puedo controlar los melocotones que vienen, por ejemplo, traídos de Chile en invierno, pues es más difícil que si tengo la huerta en la comunidad de al lado. ¿Por qué? Pues porque al pasar determinadas barreras de países, pues deben de sufrir ciertos cambios, se almacenan en cámaras, tienen... Es decir, pasan protocolos de viaje que pueden favorecer la proliferación de microorganismos y en este caso, bueno, pues se intenta favorecer eso también. Además, por ejemplo, os voy a poner un caso práctico muy real. Yo trabajo en un centro escolar en el que el proveedor de carnes está muy cerquita al propio centro escolar y ellos preparan la carne picada en la misma mañana en la que les van a servir la comida, por ejemplo, macarrones con boloñesa a los alumnos.
Entonces, ¿por qué? Porque yo, que soy la persona que evalúa estos criterios, decidí que si yo pongo macarrones un lunes, no quiero que la carne picada, que está muy expuesta a contaminación porque está pues, muy procesada, se quede en la cámara desde el viernes, que es el último día de trabajo de estas personas, hasta el lunes que se vaya a servir. ¿Por qué? Porque hay bacterias como la listeria que pueden crecer en refrigeración y al pasar de ese tiempo establecido de 4 horas, pues podamos tener un problema mayor. Por lo tanto, al ser un proveedor de cercanía, nos ofrece esa posibilidad de tener la carne picada en el mismo día. Además, tenemos que valorar también el nivel socioeconómico cuando hablamos de nutrición colectiva. No es lo mismo, claro, hacer un menú de boda, por ejemplo, que sería una nutrición colectiva en el que obviamente todo el mundo entiende que el precio del menú es mucho más elevado y por tanto la calidad de los alimentos también es mayor. Entonces no se puede pedir que en un menú que cuesta 3 euros, primer plato, segundo plato, pan, postre y bebida, a nivel económico se nos sirva, por ejemplo, alimentos como el pulpo o ostras o cualquier otro tipo de alimento o chuletón. Entonces, debemos de valorar tanto a la persona a la que va dirigida como los requerimientos, porque es verdad que el chuletón es muy bien, pero nutre lo mismo a lo mejor que un filete de otro estilo, de otra zona o de una calidad un poco inferior, pero a nivel nutricional es exactamente igual. Ahí estamos pagando un poco por ese placer hedonista de satisfacción personal a la hora de consumirlo. También debemos de valorar las tolerancias culturales, es decir, yo vivo en centros escolares en los que hay personas que son de religión musulmana y entonces se les ofrece siempre una alternativa a la alimentación que hay basada en cerdo, precisamente porque en su religión pues no está permitido. Entonces debemos de tener en cuenta este tipo de aspectos a la hora de elaborar la nutrición colectiva, ¿vale? A través de la restauración. Bueno, son determinados aspectos que debéis de tener en cuenta a la hora de gestionar esto. Por lo tanto, en esta tabla recogemos un poco las principales diferencias entre la nutrición colectiva, grupal, y la nutrición clínica individual. La primera de ellas, precisamente esta, es decir, es generalista y la otra individualista. La nutrición colectiva se evalúa a largo plazo, es decir, son aspectos socioeconómicos que se evalúan normalmente un año vista, es decir, en el 2019 tendremos los resultados del 2018. Sin embargo, en la nutrición clínica es más a medio corto plazo, es decir, al estar avalada por un profesional de salud, por ejemplo, un médico, nos da plazos más cortos, es decir, en 3 meses debes de haber corregido el colesterol. Nos da una pauta muy específica y un plazo mucho más corto. En el caso de la nutrición colectiva son recomendaciones, es decir, la OMS nos dice que debemos de basar nuestra alimentación en más frutas y verduras y en menos proteínas, pero no nos da una ley obligatoria de que esto tenga que ser así, es decir, es una recomendación, porque como hablamos de grupos es muy difícil particularizar un determinado concepto en algo tan extenso. En el caso de la nutrición clínica, son pautas obligatorias, es decir, como os decía, el médico nos marca hay que bajar el colesterol y obligatoriamente debemos de bajar el colesterol. Es decir, no hay otra opción porque estamos hablando de una salud que se ve afectada directamente por este concepto. Bien, en la nutrición colectiva no se atiende a gustos particulares. Esto lo voy a poner un poco entre comillas porque luego al final siempre acabamos atendiendo a gustos particulares, pero dependiendo también, no es lo mismo hablar de nutrición colectiva en un centro escolar que a nivel España, por ejemplo, o a nivel Latinoamérica. Entonces ahí se habla de recomendaciones generales y como no particularizas o tienes una relación de tú a tú directamente con la persona, pues es más difícil. Sin embargo, cuando hablamos de centros escolares, pues siempre hay pacientes que acuden a buscar ese punto más específico. En el caso de la nutrición clínica, se busca adherencia al tratamiento, es decir, en el caso de que algo no te guste, voy a intentar modificarlo, es decir, si tú no comes brócoli, no te lo voy a poner en la pauta alimentaria porque no lo vas a tomar. Es decir, no tendría sentido que yo te dijera que tienes que comer algo que no lo vas a hacer. Sí, puedo cambiarlo, porque sé que me vas a decir que sí, pero no lo vas a cumplir. En el caso de la nutrición colectiva, además, se regula según estadísticas, es decir, al ser algo que debemos de evaluar en grosso modo, es decir, a rasgos generales, debemos de tener alguna variable que podamos medir y esto se utiliza la estadística como herramienta. Sin embargo, en la nutrición clínica se centra exclusivamente en un paciente, por lo tanto, obtendremos datos específicos sobre él. Como decía antes, en la nutrición colectiva pues no hay ese trato personal con el colectivo o no suele haberlo.
Y en la nutrición clínica sí se genera vínculo directo con el paciente, lo que hace que muchas veces perdamos esa visión objetiva de conseguir la nutrición óptima, porque nos dejamos llevar un poco por la visión emocional del paciente si nos implicamos demasiado. Además, la nutrición colectiva se rige por normas de organismos públicos, como os decía, por ejemplo, la OMS o las leyes del país, o el propio centro en el que dice que el proveedor quiere que se sirva un determinado pescado, quiero servir merluza en mi centro y no quiero bacalao. Pues entonces en el propio centro ya hay una norma que nos condiciona que el pescado blanco que vamos a servir va a ser merluza y no otro. Eso podría ser una norma que debemos de acatar, porque no olvidéis que al final, bueno, pues esto es una empresa. Ahora veremos un poco esa parte. Y en la nutrición clínica ofrecemos pautas a un profesional sanitario acorde a las necesidades de la persona. Es decir, se le ofrece la posibilidad de que, en función de otros valores socioeconómicos, culturales, etcétera, y de movilidad o aspectos familiares, que pueda otorgarle, pues eso, una pauta sanitaria más centrada en sus necesidades y no en otras. Bien, en el punto de negocio salud, ¿qué entendemos? Pues bueno, el primer símbolo que aparece sería, digamos, el de la OMS, ¿vale? Y el último y el segundo es una empresa. Entonces, está claro que la OMS vela a nivel de salud por el colectivo, es decir, intenta mejorar la salud de todas las personas del planeta, pero a nivel de empresa, esto ocurre también, es decir, podemos entender que la empresa busca satisfacer esto. Pues en parte sí y en parte no. No olvidemos que todo objetivo en una empresa es que sea rentable, si no, no tendría ningún tipo de sentido. Si siendo rentable puedo favorecer la salud, mejor que mejor. Pero no olvidemos que siempre en una empresa lo que va a primar es el dinero. Por lo tanto, en una empresa lo que se busca, como os decía, es obtener una rentabilidad. Es decir, puedo ofrecer lo que me interesa, siempre y cuando sea positivo, pero lo que busco es darle lo mejor que me llega a mí. Si yo tengo el precio del pescado de la merluza a mejor precio que el bacalao, ¿es pescado blanco? Sí. ¿La recomendación cuál es? Que le demos pescado blanco. Perfecto, yo la estoy cumpliendo, sí. Pero lo que más le interesa a la empresa es ofrecer merluza, porque como es un precio más económico, me da mejor rentabilidad. ¿Entendéis esa parte de concepto? Además, obviamente se intenta vender más. Es decir, lo que quiero es que a nivel de usuarios no cobro lo mismo como empresa si tengo que alimentar a 100 que si tengo que alimentar a 300. Obviamente me va a resultar mucho mejor si vendo más. Por lo tanto, también me esforzaré un poco en que mi menú, a pesar de que me ofrezca rentabilidad, genere ese tipo de interés en el consumidor o en este caso en el paciente, ¿vale? Aunque cuando hablamos de empresas siempre me resulta más fácil hablar de clientes. Se busca satisfacer al consumidor, por eso he puesto satisfacer entre comillas, porque sí que es verdad que si no gusta voy a perder al cliente y por lo tanto dejaré de ganar dinero, con lo cual mi interés es darle o ofrecerle aspectos que a él le hagan sentirse bien o que yo crea que le hacen sentir bien. Es decir, yo puedo manipular un poco esa información, ¿vale? De manera que les diga, sí, sí, esto es lo mejor para ti, pero en realidad es lo mejor para mí. Además, dentro de la nutrición colectiva gestionada por empresas, pues obviamente se gestiona por terceros. Es decir, son empresas las que velan por ti y debes de dar tu confianza en ellos para que gestionen ese tipo de alimentación, porque normalmente las personas de a pie no tienen conocimientos de nutrición suficientes como para evaluar si el menú está adecuado o no a las características que requiere el colectivo. Y luego, por supuesto, pues eso que sí que tiene supervisión legal, ¿vale? En la OMS, en las leyes, por ejemplo, o sea, perdón, sí hay supervisión legal porque la OMS y las leyes del país, pues bueno, tienen esa obligatoriedad. Sin embargo, dentro de la empresa, como os decía, pueden jugar un poco en ese papel de me ofrecen pescado blanco, pero no me dicen que tengo que llevar bacalao, puedo llevar merluza. Por lo tanto, por eso digo lo de sin supervisión legal, porque, o sea, porque en realidad pueden jugar un poco en ese aspecto y distorsionan ese concepto, que es lo que he puesto ahí. Bien, en este caso hablamos otra vez de nutrición colectiva enfocada en cuanto a un organismo público. Bueno, pues aquí las recomendaciones no se enfocan en marcas ni en productos concretos, por lo tanto debemos de entender que no favorecen a una determinada empresa en cuanto a que se dice que consume pescado blanco, ya, pero no nos dice si es de una marca el atún, bueno, el atún es pescado azul, no nos dice si es de esta marca o de esta otra.
¿vale? Entonces, ahí lo que se está buscando es un poco pues esa mejoría de salud en función del grupo. Además, ofrecen alimentos que favorecen la salud en grupos, es decir, hay que comer más verduras, más frutas, menos proteínas, menos hidratos, menos... Es decir, habla de grupos concretos de alimentos, no de productos en sí. No nos dice que tenemos que tomar un Kit Kat o no tomar un Kit Kat. En este caso, es mucho más genérico. La línea que está borrada creo que pone se busca favorecer la salud del paciente. Es decir, una persona que tiene determinada enfermedad o patología, por ejemplo, vamos a poner el caso de la celiaquía, se les, se les busca opciones o alternativas que favorezcan esa mejoría de salud. Es decir, las personas celíacas, si consumen gluten, tienen niveles alterados de una determinada inmunoglobulina en la que se ven, bueno, pueden verse afectados su sistema digestivo. Entonces, la causa para su dieta de que no se vean afectados por ella es directamente eliminar el gluten de la dieta. Por lo tanto, pues obviamente se les ofrece alternativas para que estos pacientes puedan verse en una condición de integración social, es decir, ahora hay muchas más ofertas, hay más alternativas a la hora de consumir un determinado producto, precisamente por ese punto de inclusión a personas que están que antes se veían excluidas de esos grupos de alimentación. Además, también hay una diferencia principal y es que dentro de la nutrición colectiva, pero en recomendación de un organismo público como pueda ser la OMS, es uno mismo el que gestiona la pauta de los expertos. Es decir, a mí me dicen que la OMS ha indicado que es mejor comer más verduras y soy yo la persona particular que decide si voy a cumplir o no esa norma. En una restauración colectiva gestionada por terceros, es decir, en una empresa, yo llego y el menú que hay son lentejas y si quiero comer lentejas como y si no, pues no como. Pero no puedo decidir qué es lo que quiero o no quiero comer a pesar de que las dos estemos tratando de nutrición colectiva. Bueno, y por supuesto, pues está basada en datos médicos estadísticos de poblaciones. Como os decía antes, son variables que debemos de coger para poder extrapolar los datos y lógicamente no se estudia a toda la población española como tal, sino se coge una muestra representativa y esos datos pues digamos que pues, se extrapolan al resto de personas del país, con características similares, por supuesto. Bueno, para entender lo que es una nutrición colectiva recomendada, por ejemplo, por la OMS, en este caso, bueno, la SENC, que es la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria, ha desarrollado esta pirámide. Yo entiendo que muchas personas cuando, por ejemplo, en el máster que tenemos de nutrición, seguridad alimentaria y calidad, hay un ejercicio en el que hablamos pues, de hacer un menú que esté basado en la pirámide nutricional y mucha gente me argumenta con pirámides de este estilo. Entonces, si ponéis pirámide nutricional en un buscador de internet, encontraréis millones de imágenes. Ella, o sea, esta en concreto, es una de las más conocidas, pero sin embargo yo no estoy de acuerdo con ella. ¿Por qué? Porque la nutrición es un concepto que cambia mucho más rápido que la ley. Entonces, en este caso, ya se ha demostrado mediante un montón de estudios que la base de la alimentación deben de ser frutas y verduras. ¿Qué es lo que encontramos en la base de esta pirámide? Que sería el escalón de color amarillo o anaranjado, ¿vale? La otra parte son como recomendaciones de ejercicio, agua, las técnicas culinarias, etcétera. Pero en cuanto a consumo de alimentos, lo que podemos ver en la base amarilla es que está basado en hidratos de carbono, ¿vale? A pesar de que sean complejos, como puedan ser, por ejemplo, las patatas o panes integrales, etcétera, o pasta integral, arroz, los hidratos de carbono también se encuentran presentes en las verduras y en las frutas y, sin embargo, están en un segundo escalón, cuando estos deberían de ser el primero. Por eso quiero decir que a la hora de valorar la nutrición colectiva debemos de tener claras las fuentes en las que acudimos para encontrar ciertas recomendaciones o no. Hay que tener criterio profesional para discernir, porque como os decía, la nutrición es un concepto que avanza mucho más rápido que digamos que la legislación en este caso o las normas de la OMS o de la SENC, en este caso crítica para ellos. Esta sería una imagen que he encontrado por internet, elaborada por una chica que es nutricionista, que en mi criterio es bastante más ajustada a la dieta que debe de llevarse. A pesar de que es una pirámide invertida,
Vamos a hacerlo del mismo modo. Entendemos que la base sería el agua, es decir, los refrescos, o como hablaba antes del consumo en España, dependiendo de la cerveza, debe de ser de consumo moderado y alternativo. Vemos que de más a menos, es decir, la parte más ancha implica mayor frecuencia de consumos en esos alimentos diarios. Vemos como la base son alimentos de frutas y verduras, compuesto principalmente por eso, legumbres, frutos secos y pastas integrales, podemos entender, y semillas. Me parece muy acertada. Luego tendríamos en segundo lugar la parte de proteica, que serían los quesos, pescados, carnes, etcétera, lácteos. Por último, los procesados o las carnes más grasas. Y en un apartado que no implica necesariedad, es decir, no es obligatorio consumir en la dieta este tipo de alimentos, podríamos encontrar, pues por ejemplo, procesados como puedan ser las pizzas o las patatas chips, el consumo de sal en exceso, sal añadida, hablamos, o consumo de refrescos, dulces, etcétera. Entonces, me parece una pirámide mucho más acertada y que está basada en unas condiciones actuales de la nutrición actual. Si vemos, por ejemplo, en Internet, que es una manera muy fácil de observar cómo funcionan los colectivos, valorándolo en visión macroscópica, como ya hemos aprendido, vemos que hay un exceso del culto al cuerpo actualmente y que la nutrición es un ámbito que está en creciente evolución. Por lo tanto, podemos encontrar aspectos comunes, es decir, ahora la gente se preocupa más por lo que come, además hay un nivel social de compartirlo, de apoyo emocional por el grupo en el que yo me muevo. Eso siempre favorece la adherencia al tratamiento y creo que en este caso pues esta pirámide es bastante más acertada. Bueno, vamos a hablar de restauración colectiva, que es la representación de la nutrición colectiva. A pesar de que sean conceptos muy parecidos, ya hemos definido lo que es la nutrición y, sin embargo, restauración es la práctica, es decir, la ejecución de lo que me voy a comer. ¿Vale? Un ejemplo práctico en un menú escolar en España, por ejemplo, he puesto algunas de las empresas con las que yo he trabajado o conozco y bueno, son empresas que se dedican exclusivamente a cocinas colectivas. A ver, ¿qué características debe llevar este menú? ¿Vale? Bueno, la principal que tenemos que tener en cuenta es que se desarrolla para más personas de las que componen un núcleo familiar. Es decir, todos sabemos que elaborar macarrones no es lo mismo para 2 personas que para 800. Claro, eso es evidente. Pero, ¿cómo deben de hacerse la cantidad? ¿Cómo se debe de hervir la pasta para hacer macarrones para 800 personas? Bueno, pues esas opciones hay que contemplarlas. Ahora veremos un poquito más adelante a qué me refiero. Luego la calidad va en función del precio, lógicamente ya lo he dicho antes. No es lo mismo un menú en el que se sirva pulpo, por ejemplo, como entrada, que pueda ser un menú de boda, a lo que se come en un comedor escolar, que bueno, suelen ser alimentos que son suficientemente nutritivos para cumplir las necesidades del niño, pero no tienen esa parte de palatabilidad o satisfacción a la hora de consumirlo como puedan tener otros. Además, las nutriciones colectivas deben de ofrecerse alternativas a los alérgicos, ¿vale? Es importante que conozcáis que son 14 los alérgenos de declaración obligatoria, por lo menos los que hay en España a día de hoy, ¿vale? A día 12 de septiembre son 14, aunque las personas que trabajan en restauración colectiva están obligados, por lo menos en este país, a conocer esta lista, que puede cambiar en cualquier momento. Hoy son 14, pero pasado mañana pueden ser 21. Y debemos de tenerlo tanto en carta como el conocimiento de las personas que trabajan en este sector conocido para poder informar al consumidor. Además, debe de realizarse siguiendo las características fisiológicas de los comensales. Es decir, ya hemos hablado de que no es lo mismo un comedor de escolares como de un comedor de personas mayores. Por lo tanto, las necesidades de nutrientes van a ser diferentes y a eso es a lo que me refiero que debe de realizarse en función de las características fisiológicas. Debe atenderse a las instalaciones del centro. Volvemos a lo de los macarrones para 800 personas. Si yo tengo 3 fuegos y tengo que hacer macarrones para 800 personas, igual no es posible hacer macarrones para 800 personas, pero si tengo un horno grande donde caben 10 bandejas, a lo mejor cambiando el menú y en vez de ofrecer hidratos de carbono en forma de macarrones, puedo hacer lasañas, quizás sí puedo satisfacer a las 800 personas con alimentos más o menos similares. ¿Vale? Es a eso lo que voy. Pero obviamente deben de contemplarse las instalaciones del centro, así como también los recursos humanos. Es decir, no son lo mismo si tengo 2 cocineros que si tengo 28. Para cortar cebolla o hacer determinadas cosas requiero actividades manuales.
Y para eso es necesario conocer el equipo con el que voy a trabajar. Además, debe de realizarse el menú siguiendo los requerimientos nutricionales de los comensales. Aquí no hablamos de necesidades fisiológicas, sino de requerimientos de nutrición, de nutrientes. ¿Vale? Un nene puede tener, o una nena, puede tener unas necesidades específicas sobre calcio, porque está en crecimiento, y sin embargo, una persona un poquito más mayor o un adolescente, pues requiere unas necesidades diferentes de vitamina B12, por ejemplo. ¿Vale? Además, deberemos de atender en la medida de lo posible los gustos de los comensales. No olvidemos de que finalmente esto es una empresa y como ya hemos hablado, el primer paso es generar satisfacción o una falsa sensación de satisfacción en el cliente para que esto derive en un mayor consumo. Además, en el centro escolar, que es el ejemplo que estamos viendo ahora mismo, también debemos de tener en cuenta los gustos de los padres. ¿Por qué? Porque los niños, a pesar de que se puedan quejar o gustarles mucho, los padres son principalmente las personas que más problemas dan en este tipo de centros. Porque ellos consideran tienen un criterio que consideran al mismo nivel que la persona profesional que elabora los menús y muchas veces no es así. Entonces, yo lo que me encuentro es que en los centros escolares donde imparto formación al principio de curso, siempre para que los padres entiendan los menús que vamos a ofrecer a los niños, me encuentro que genera rechazo el hecho de que consuman verdura. Algo que es contradictorio, porque lo que no entienden es que el hecho de que consuman verdura es una preocupación por mi parte para que sus hijos tengan una salud adecuada. Lo que pasa que a ellos lo que les interesa es que los niños no lleguen con hambre o que directamente coman algo que les guste para que estén tranquilos y no se quejen. Entonces, bueno, esa parte también hay que lidiar con ellos y es bastante compleja. Por lo tanto, cuando hablamos de una empresa tenemos que valorar todas las variables que están alrededor y que nos pueden condicionar pues, ese aspecto para intentar satisfacerles. Porque en este caso, como decía, los alumnos trasladan la queja o trasladan una actitud a los padres que son los que plantean la queja. Además, que los recursos humanos disponibles sean suficientes, esto ya lo hemos dicho, lo del tema de las manos, y en un menú de restauración colectiva, además, es obligatorio ahora mismo por ley exponer las kilocalorías que hay en ese plato, los hidratos de carbono, proteínas, grasas y la sal del menú. ¿Vale? Esto hablamos cuando decimos restauración colectiva, recordad que es un ejemplo de un comedor escolar. ¿Vale? En un restaurante es obligatorio las kilocalorías, hidratos de carbono, proteínas y grasas. No, no es obligatorio. Lo que pasa es que estamos hablando de un producto que se consume fuera de casa, pero es como si yo comprara una ensalada en el supermercado. Si leemos los valores nutricionales, es tan obligatorio como cualquier otro aspecto dentro de la etiqueta poner los valores nutricionales. Pues aquí ocurriría exactamente lo mismo. Al ser un producto destinado al consumidor final y que es de compra, es decir, que estás pagando de manera habitual, la ley implica que debes de conocer qué aspectos nutricionales estás ingiriendo. ¿Vale? Bueno, además, dentro de la elaboración de un menú también tenemos que tener en cuenta que se cumpla con la legislación sanitaria. En este caso, por ejemplo, pues el pescado debe de ser congelado, es decir, debemos de tomar como medida para prevenir el anisaki, pues que el pescado no se sirva crudo. Entonces, en este caso están obligados a comprarlo congelado o bien a congelarlo determinados días dentro de las cámaras frigoríficas del centro para poder servirlo antes. Eso es una orden ministerial. Entonces, ahí contra eso no podemos decidir las personas que elaboramos el menú. Yo puedo decir que a lo mejor el pescado de la bahía de Santa Pola es un pescado estupendo y me viene bien por cercanía, pero no me permiten ponerlo porque no, en restauración colectiva y sobre todo en el caso de menús escolares no está permitido. Además, no se deben de elaborar comidas 4 horas antes del servicio sin tener una mesa caliente, es decir, una mesa con baño María o que tenga una lámpara de rayos ultravioletas que mantengan caliente el alimento, ¿vale? Etcétera. He dicho ultravioleta, pero son infrarrojos, disculpad. Eh, vale, que los proveedores tengan disponibilidad por cercanía o stock es precisamente el caso que argumentaba antes con el tema de la carne picada. ¿Vale? Y ofrecer una propuesta de cena equilibrada al menú. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Y es que, como os decía, nosotros dentro de la restauración colectiva hablamos en este caso de una comida en el centro escolar, pero la alimentación del niño se basa en un día completo. Por lo tanto, debemos de tener en cuenta que si yo pongo un exceso de pescado azul, por ejemplo, como atún, que puede acumular mercurio, pues debo de proponer una cena a lo largo de toda la semana
de manera que no se consuma atún muchas veces para que el nivel de mercurio o de metales pesados eh, que puede ingerir el paciente pues vaya aumentando en función de su alimentación. Por lo tanto, son aspectos que se deben de tener en cuenta y que también es obligatorio por ley ofrecer. En definitiva, ¿cómo podemos entender la restauración colectiva? Pues bien, la familia, las empresas, la comunidad, el Sistema Nacional de Salud, la Administración Local y la escuela son simplemente aspectos que, a pesar de no ser nutricionales, sí elaboran un entorno que la restauración colectiva debe de tener en cuenta a la hora de ejecutar ese menú. Bueno, un programa de salud. Bien, el programa de salud sobre todo debe tenerse en cuenta, en primer lugar, el diagnóstico de la situación a tratar. Es decir, un programa de salud es una actividad que se desarrolla para tratar o abordar un problema de salud detectado y intentar solucionarlo. En este caso, como hablamos a nivel nutricional, vamos a centrarnos exclusivamente en esto. En el caso del programa de salud puede ser de cualquier tipo, de prevención del cáncer de mama, prevención del contagio frente al VIH o, yo qué sé, tuberculosis, cualquier otro tipo de enfermedad que pueda tratarse y un programa de salud la pueda prevenir. Obesidad, por ejemplo, infantil o adulta. Es decir, hay aspectos muy diferentes. Dentro del programa de salud deberemos de conocer una situación presente y futura y de cómo hemos llegado a la situación, es decir, cuál cuál es el problema que tenemos hoy, pero por qué hemos llegado hasta aquí. Es decir, tenemos una alimentación mala y por eso nuestros niños tienen una obesidad, bueno, pues vamos a valorarlo. Para esto, ¿cómo se realiza? Hacemos primero de todo un diagnóstico, es decir, identificamos el problema, obesidad infantil, y un análisis de factores condicionantes. Pues puede ser que la alimentación que llega a casa de los niños no sea de la calidad suficiente o que sea una calidad deficiente en este caso. Por ejemplo, alimentos muy procesados o muy cargados en grasas o azúcares, que suelen ser alimentos mucho más baratos que consumir frutas frescas o verduras, que suelen ser más caros. Entonces, quizá estos factores condicionantes hagan que una familia con bajos recursos económicos ofrezca a sus hijos esos alimentos, pero porque no tiene disponibilidad para ofrecer otros. Una vez que ya tenemos identificadas las causas, o sea, el problema y las causas que lo han provocado, vamos a marcarnos un objetivo nutricional. ¿Qué es un objetivo nutricional? Bueno, pues son parámetros que quiero evaluar, es decir, ¿qué quiero conseguir? ¿Sobre qué parámetros puedo ejercer control o modificaciones? Esto es fundamental. ¿Yo puedo prevenir cosas donde no puedo ejercer control? No. Si no puedo ejercer control, por lo tanto, no puede ser una variable a tener en cuenta, porque como no depende de mí ni de ningún otro aspecto, es una variable al azar, pues no podré contemplarlo. ¿Y qué pretende conseguir en la población mediante conductas alimentarias? Pensad que estamos hablando de un programa de salud a nivel nutricional, ¿vale? La intervención nutricional. Bien, en este caso es lo que vamos a hacer es cómo voy a conseguir el objetivo nutricional que me he propuesto. En este caso empezaremos por un diseño del plan de consecución, es decir, cómo voy a cumplir estos objetivos, hablando siempre a nivel nutricional, es decir, acciones específicas donde puedo corregir estos parámetros del objetivo. Es decir, si yo consumo menos hidratos de carbono simples, tendré un nivel pues, de glucosa o de hemoglobina glicosilada, que es la variable que se mide en sangre, más aceptado o dentro de unos parámetros más normales en esta población. Pues eso sería, por ejemplo, una acción específica, ¿vale? No consumir hidratos de carbono simples. Y luego, por supuesto, pues dentro de la intervención debemos hacer una puesta en marcha, es decir, hacer una línea temporal o lo que se conoce como un timing sobre los tiempos que debemos de seguir en la intervención. Por supuesto, después de todo programa debe de haber una evaluación. En esta evaluación deben de recogerse los resultados de los parámetros controlados, es decir, si yo lo que quería medir era la hemoglobina glicosilada, en este caso que he puesto de ejemplo, pues deberé de tomar muestras de todos los sujetos que hayan participado en este estudio. Si no, no podré evaluarlo de nuevo. En eso puede ser que podamos medir el perímetro de cintura, por ejemplo, en un colegio para ver si la obesidad ha descendido o no, o el peso con cualquier otra variable o un índice de un pliegue de grasa corporal, por ejemplo, para poder medir índices específicos, porque recordad que el índice de masa corporal no sirve para personas superiores a 1,95, 1,90, 1,95 y tampoco por debajo de 1,40, 1,45, porque son datos poco fiables, es decir, las complexiones
tanto por encima como por debajo de esas medidas, podrían alterar el resultado y no ser reales. Por lo tanto, deben de considerarse otros aspectos a la hora de evaluar el estado de salud a nivel de la masa corporal. Además, dentro de la evaluación nutricional, pues lógicamente cuando hayamos recogido estos resultados deberemos de evaluar los datos obtenidos. Además, adecuaremos medidas correctoras en el caso de que veamos de que no han sido efectivos, pues planificaremos esas medidas, es decir, no ha surtido efecto el hecho de que yo dijera que se reduzcan los hidratos de carbono. Vale, pues lo que voy a hacer una medida correctora es, en vez de que los niños traigan el almuerzo de casa, ofrecerles yo una pieza de fruta. Eso sería una acción correctora. Voy a hacer un seguimiento sobre esta acción, dentro de mi timing valoraré, pues dentro de 4 meses vuelvo a medir pues ese seguimiento para ver si la evaluación es correcta y una reasignación de nuevos objetivos en el caso de que sí, así sea. Pues he visto que es compensado, perfecto. He visto que no es compensado, pues ahora voy a añadir una variable nueva, que sería un nuevo objetivo, que es que los niños hagan más ejercicio durante el recreo, por ejemplo. Y ahí deberíamos de valorarlo pues en función de los datos obtenidos, replanificar un nuevo programa de salud. Bueno, en conclusión, y ya para terminar, vamos a decir que la nutrición colectiva es una fuente de salud comunitaria, es decir, se preocupa por el colectivo en general y eso lo que hace es reducir gastos a nivel comunitario, es decir, los impuestos que se destinan a salud y a medicinas son grandísimos, por lo tanto, una medida preventiva sería trabajar más en nutrición colectiva. Además, deben de cumplirse los siguientes objetivos, dado que es un servicio público, que sería una adecuación nutricional, una adaptabilidad cultural, es decir, como hablábamos, debemos de contemplar que, por ejemplo, en las partes asiáticas el arroz es una parte básica de su alimentación y, por lo tanto, debo de tenerlo contemplado a la hora de elaborar el menú. Sin embargo, en otras zonas, como por ejemplo pueda ser el norte de Europa, quizá el arroz es un aspecto que no influye para nada, pero es a valorar. Además, debemos de tener disponibilidad de recursos, como os decía antes, y que hay que tener en cuenta también que siempre mejora la salud nutricional del colectivo, ¿vale? Es fundamental tener esta visión a pesar de que sea una empresa, porque si perdemos esa parte de vista, dejamos de ser restauración o nutrición colectiva, porque el propio hecho de hablar de nutrición implica un cuidado, es decir, es una ciencia a favor del ser humano en este caso, y, y obviamente perder esa parte de investigación o de ayuda al colectivo, pues permitiría entrar a otros aspectos más discutibles. Luego debe de construirse sobre un apoyo legal, sanitario, administrativo, social y educativo para que el programa resulte efectivo. Esto es lógico porque sin todo ese entorno que hablábamos antes, en el que nos podemos ver apoyados, no sería posible hacer la ejecución, es decir, esta restauración colectiva. Que además el equipo de nutrición comunitaria es un equipo multidisciplinar, es decir, que pueden estar compuestos por expertos en nutrición, por médicos, psicólogos, veterinarios, farmacéuticos, estadísticos, enfermeros, sociólogos, trabajadores sociales y todas las profesiones que se os ocurran que puedan ayudar a que se lleve a buen puerto este, este aspecto, vamos. Por lo tanto, quiero dejaros claro que la nutrición colectiva, sobre todo a vosotros que os dirigís aquí, que es un centro de formación, tenéis que tener en cuenta que es una salida profesional, que está en auge porque cada vez tenemos menos tiempo por la profesión mucho más exigente que actualmente hay, que evita que la gente pueda acudir a su casa, por lo tanto comen en otros centros o lleva alimentación a su lugar de trabajo, o hay empresas que destinan todos sus esfuerzos en que sus empleados coman bien, o directamente empresas que llevan restauración, pues tipo de comidas para llevar, pero de manera semanal, es decir, nos las traen los fines de semana a nuestro hogar para que durante toda la semana no destinemos tiempo a cocinar si no nos gusta, por ejemplo. Entonces, ese tipo de alternativas que están surgiendo a día de hoy son debido a este incremento que os hablaba, ¿vale? Por lo tanto, es una opción importante a la hora de contemplarlo como salida profesional. Debemos de tener en cuenta, pues eso, cambios sociales como los que acabo de comentar, que hay avances científicos, que hay un creciente interés en la nutrición, que los cambios en los estilos de vida han variado mucho, lo que os hablaba antes de esa parte de subir a redes sociales determinadas comidas que nos dan pues ese apoyo social y por supuesto también una mayor exigencia en las competencias profesionales. Ahora mismo no solamente basta con tener conocimientos de nutrición, también hace falta tener conocimientos sobre calidad y seguridad alimentaria, en esto principalmente hablando sobre APPCC,
para poder ejercer en esta profesión. Y bueno, ya por último, hablar de que existen dos tipos de restauración colectiva. Recordad que esto es una conclusión. A mi juicio, está la que existe a nivel comercial, como podríamos entender lo que son restaurantes, hoteles, la que se ofrecen conciertos, que obviamente también es restauración colectiva, porque ya hablamos que es de grupo. Y otra muy diferente, que es de tipo social, que es la que hablamos en colegios, residencias de mayores, hospitales, etcétera. Cada uno puede decidir en qué enfocarse más a nivel profesional, pero sin perder de juicio esa parte que hablábamos antes. Y bueno, y aunque ambos grupos alimentan o sea, que ambos alimentan a grupos poblacionales, pueden tener intereses enfrentados, que es esa parte un poco que os quiero dejar ahí de reflexión. Sin más, muchísimas gracias. Y nada, ahora me gustaría atender vuestras preguntas si tenéis alguna duda o cualquier otra cuestión que queráis preguntarme. Voy a leer un poco los comentarios que tengo en el chat, si os parece, y damos unos minutos para poder resolverlos. A ver, voy a subir, disculpadme si no soy muy ávido en estas lides, pero vale, a ver dónde puedo ver consultas. Buenas tardes, no se escucha, espero que se haya escuchado, porque si no, después de todo lo que he contado, eh, vale, a ver, efectivamente, comprobar los altavoces. Vale, creo que solamente hay una pregunta de nuestro compañero Ernesto que nos dice, para un deportista, un jugador de básquet, en la pirámide ay, no puedo leer el final de la pregunta, no sé si la compañera de asistencia técnica nos puede resolver este problema, a ver si, no sé por qué no puede bajar. Bueno, voy a intentar deducir la pregunta y creo que va enfocada a que si una pirámide de nutrición... A ver, nos dice, eh, para un deportista que es jugador de básquet, de la pirámide nutricional se puede reforzar más. Es decir, ahí hablamos de nutrición deportiva, que como antes decíamos, valorará el nutricionista la parte grupal y de manera más específica los requerimientos de esta persona. Por ejemplo, hay deportistas tipo Michael Phelps, que es un nadador, en el que tiene una dieta, pues, no sé, de una barbaridad de calorías, 10.000 calorías diarias, que para una persona normal o otro deportista podría llegar a ser una locura. Sin embargo, en su caso, son los requerimientos que su organismo necesita para poder satisfacer ese incremento de gasto de energía a la hora de dar rendimiento óptimo en los entrenamientos. En el caso de un jugador de básquet, es verdad que tienen un alto consumo de hidratos de carbono, porque tienen actividad de correr en un breve espacio durante mucho tiempo y de una manera muy intensa. Entonces, a la hora de que tú me preguntas de se puede reforzar más, entiendo que va en cuanto a los hidratos de carbono. Sí, efectivamente, pero a eso no iría enfocada la pirámide nutricional en cuanto a un jugador de básquet. Recuerda que la pirámide nutricional es una herramienta para hablar de nutrición colectiva grupal. Por lo tanto, un jugador de básquet no puede basarse en eso, salvo que sean recomendaciones genéricas. ¿Vale? Esa parte tenéis que tenerla clara. En Perú se consume ceviche, se come pescado crudo, se cocina con limón y ajis. Perfecto. Es un plato exactamente que, por ejemplo, valorado en un aspecto social o macroscópico, podríamos contemplar que en Perú es una característica propia de que se come mucho pescado crudo debido a este plato, al ceviche. Sin embargo, en España pues no es un plato típico. A eso es lo que hablábamos de características macroscópicas. Vale, perfecto. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna duda, si no damos por concluida la conferencia. Os agradezco sobre todo que hayáis estado ahí, los que habéis estado escuchándome. Y bueno, en cualquier caso que sepáis que soy docente dentro de CUP, que podéis dirigir vuestras dudas sobre este tema a nuestro departamento de coordinación y ellos me las harán llegar para que os las responda si tenéis cualquier duda de estas. Y bueno, os invito a ver un poco pues el listado de